Estados de agregación de la materia aplicado en la industria aeronáutica. En este video veremos los diferentes estados de agregación y sus aplicaciones en la industria aeronáutica. Los estados de agregación representan la forma en la que encontramos la materia y dependen de la presión y temperatura de nuestro entorno. Tenemos 4 estados: sólido, líquido, gas y plasma. El sólido es el estado en el cual las partículas se encuentran ordenadas y su movimiento se caracteriza por ser de vibración. En la industria aeronáutica encontramos bastantes sustancias que se encuentran en estado sólido, sobre todo cuando hablamos de estructura, debido a que son sustancias difíciles de comprimir y cuentan con un volumen constante. Un ejemplo claro son las aleaciones. La aleación 2024 se compone principalmente de aluminio. Es de gran utilidad en la industria debido a su alta relación resistencia-peso, así como su buena resistencia a la fatiga, al igual que su peso es menor a diferencia de otros materiales. Se utiliza principalmente para el borde de ataque del ala y el fuselaje de la aeronave. Se llama estado líquido a un estado de la materia que se considera intermedio entre la solidez y lo gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante juntas para conservar una cohesión mínima, a la vez que son lo suficientemente dispersas para permitir la fluidez y el cambio de forma. Cuando dos cuerpos sólidos se frotan entre sí, hay una considerable resistencia al movimiento. Esto se debe a la acción abrasiva de las aristas y salientes microscópicas. Cuando se utilizan piezas metálicas, es necesario el uso de sustancias adicionales para disminuir la fricción entre las dos superficies en contacto. Estas sustancias reciben el nombre de lubricantes. Un lubricante es una sustancia capaz de disminuir la fricción entre dos superficies que están en contacto. Se trata de una delgada capa de fluido que se interpone entre dos superficies sólidas para evitar su contacto directo y permitir que resbalen sin deteriorarse. Como consecuencia de ello, las ventajas que derivan del uso de lubricantes son reducir el rozamiento entre las piezas metálicas del motor, rellenar imperfecciones internas de forma que siempre exista contacto entre superficies lubricadas, disminuir el calor generado en las zonas más calientes del motor y proteger de óxido y corrosión al motor. El gas es el estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio, es decir, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión permanece en estado gaseoso. Principalmente se compone por moléculas que no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras. El helio es un producto altamente especializado, es químicamente inerte y no es inflamable. Con una alta conductividad térmica, poco peso y tamaño molecular, y tiene el punto de ebullición más bajo conocido. El helio es un gas incoloro, inodoro e insípido. Tiene menor solubilidad en agua que cualquier otro gas. Es el elemento menos reactivo. La densidad y la viscosidad del vapor de helio son muy bajas. La conductividad térmica y el contenido calórico son excepcionalmente altos. Se usa como un gas de levantamiento para purgar y presurizar sistemas de combustible de hidrógeno líquido y detectar fugas. El plasma ocurre cuando se agrega energía adicional a un gas, causando que las moléculas del gas se muevan más rápido y colisionen con mayor fuerza. Estas colisiones permiten que las moléculas se separen en sus átomos constituyentes y se formen iones. A medida que más átomos pierden sus electrones, el gas alcanza un punto crítico en el que el número de átomos que pierden electrones y el número de átomos que absorben electrones libres se equilibran. En este punto, el gas ionizado se convierte en plasma. En la industria aeronáutica es común el uso de máquinas de corte por plasma, las cuales funcionan contrayendo un arco eléctrico en una bombilla y forzando el gas ionizado a través de ella. Al aumentar la presión del aire e intensificar el arco con voltajes más altos, el cortador es capaz de atravesar metales más gruesos. Estas máquinas pueden cortar todos los metales conductores de electricidad, incluidos el aluminio y el acero inoxidable. Las ventajas de su uso en el área aeronáutica de este tipo de máquinas de corte recaen en que no producen oxidación en los metales y pueden cortar y perforar de manera rápida y precisa cualquier metal conductor de electricidad sin precalentamiento. Los cambios de fase son fenómenos que observamos en la vida diaria y en la industria.
Estos son cambios físicos que alteran el orden molecular por efecto de presión o temperatura, es decir, cambian de un estado a otro. Fusión es cuando una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Este fenómeno ocurre en el proceso de aleaciones. Una aleación es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales, o de uno o más metales junto con algún elemento no metálico. Esto se obtiene fundiendo los metales, sometiéndolos a altas temperaturas, provocando que se derritan, y en estado líquido los metales se mezclan y posteriormente se solidifican. Uno de los metales más utilizados para aleaciones es el aluminio. Este material y sus aleaciones se utilizan ampliamente por una variedad de razones. Su bajo costo, peso ligero y el rendimiento son las principales razones para su uso generalizado. Un artículo muy utilizado en la industria, no solo aeronáutica, y que forma parte del equipo de seguridad, es el extintor. En un extintor de dióxido de carbono, el dióxido de carbono se mantiene en forma líquida presurizada en el cilindro. Cuando se abre el recipiente, el dióxido de carbono se expande para formar un gas en la atmósfera. El gas de dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno, por lo que desplaza el oxígeno que rodea al combustible en llamas. En el funcionamiento de esta herramienta se llevan a cabo dos cambios de fase. El primero lo observamos con el dióxido de carbono, que en estado natural es un gas, y que al aumentar la presión disminuimos la distancia entre partículas, cambiando así a estado líquido, es decir, se condensa. Una vez liberado y en presencia de una presión atmosférica, el líquido se evapora regresando a su estado original de agregación. La ionización es cuando una sustancia pasa de estado gas a estado plasma y se lleva a cabo en la soldadura por arco con plasma. En este proceso, un flujo de gas se calienta por medio de un arco eléctrico hasta una temperatura suficiente como para que los choques entre átomos o moléculas provoquen un cierto grado de ionización y disociación del gas. Los gases para soldadura más usados son argón, helio, dióxido de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Las propiedades físicas más importantes de los gases protectores son la energía de ionización, la conductividad térmica y el comportamiento de la reacción química. La energía de ionización es la cantidad de energía requerida para separar un electrón de un átomo y así hacer que el arco sea eléctricamente conductor. Si la energía de ionización es baja, el arco puede encenderse fácilmente y arder de manera estable. Por otro lado, los gases que generan un arco estable, debido a su baja energía de ionización, no transmiten la energía tan bien a la pieza de trabajo.